Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gabriel, otra vez por tu presencia y tu participación. Estamos en este breve curso profundísimo sobre cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, cómo los métodos, los accesos que tenemos. Gabriel Mestre, obispo, nos está ayudando, acompañando y dirigiendo en este camino. Gracias, Gabriel. Entonces, bienvenido otra vez y bienvenidos a todos. Bueno, un gusto, hacemos una invocación a nuestro Dios para comenzar este último tramito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Comendamos nuestro último encuentro, Señor. Te pedimos que cada uno fructifique en nuestros corazones para amarte cada día más, amarte en tu presencia en la palabra y sobre todo que esa palabra que amamos, que tu presencia que amamos, Señor, nos ayude a ser coherentes con nuestra vida, con tu mensaje evangélico. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como en en el En un principio y principio, siempre, principio, ahora y por los ahora y siglos siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. 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 Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin Sin pecado pecado concebida. concebida. Juan Bautista, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como hicimos con los otros tres encuentros, hay un PowerPoint también que queda a disposición de ustedes. Ya lo subí ahí al chat, pero después se lo paso a José Luis para que José Luis también lo mande por mail para que lo puedan tener y como hemos dicho en los encuentros anteriores, pueda ser un espacio, ustedes, de multiplicación, digamos, ¿no? El gran desafío tal vez está ahí, digamos, ¿no? En aquello que en estos espacios formativos vamos incorporando, cada uno en función de su formato, de su particularidad, de sus energías, de su rol docente en un sentido amplio del término, puede hacerlo presente con aquellos que dialogan, buscando acercar la palabra de Dios siempre a las personas. Hoy vamos a ver el acercamiento feminista y el acercamiento liberacionista para la interpretación de la Biblia. Y como siempre, es Biblia en mano, buscamos estos textos. A ver. Les pido que los tengan, que los marquen. Libro del Eclesiastés, Ecle, no Eclo, capítulo 7, 25 al 29. Lo marcan. Libro del Levítico, 25, 44 al 46. Primero vamos con estos dos. Eclesiastés, libro sapiencial, eh, y Levítico. Búsquenlo. Eclesiastés en algunas Biblias aparece como Cogelet, la ¿Querés que lo latinoamericana me lea? acuerdo, y alguna otra. ¿Lo leo? Esperamos a ver que busquen un poquito todos y marquen el Levítico, pero sí tenerlo Noemí ahí marcado, el Eclesiastés, así ya lo vas a leer cuando yo te diga. Dale, Noemí, léelo. Me puse a examinar a fondo, buscando sabiduría y recta valoración, procurando conocer cuál es la peor necedad, la necesidad más absoluta. Y encontré algo que es más trágico que la muerte, la mujer. Sus pensamientos son redes y lazos y sus brazos cadenas. El que agrada a Dios se librará de ella. El pecador quedará sujeto en ella. Mira lo que he hallado, dice Colette. Cuando me puse a examinar todo, paso a paso, estuve buscando sin encontrar. He logrado encontrar un hombre entre mil, pero entre todas esas no encontré una mujer. Mira, lo único que encontré, Dios hizo al hombre equilibrado
y él se buscó preocupaciones sin límite. Bueno, fíjense que hay una concepción de la mujer que claramente genera tensión. Aquellos que realmente descubrimos la importancia de la mujer eh, en la vida humana, en la vida familiar, en la vida amical. Y acá hay una reflexión de carácter negativo que según las traducciones va teniendo matices, pero siempre la perspectiva es negativa. Yo encuentro más amarga que la muerte a la mujer. Ella misma es una trampa, su corazón una red, sus brazos ataduras. eh, con el favor de Dios uno puede librarse de ella, pero el pecador se deja atrapar. Encontrado un hombre entre mil, ninguna mujer entre esto, ¿no? Un texto realmente que en nuestra Biblia, inspirada y canónica, un libro protocanónico también, que compartimos con los judíos y con nuestros primos hermanos protestantes y evangélicos, bueno, habla mal de la realidad de la mujer. Vamos a buscar el segundo texto que teníamos, que era del libro del Levítico, capítulo 25, versículos 44 al 46. Levíticos 25 al 44 y al 46. Si alguien lo tiene, lo lee. Los esclavos que tengas serán de las naciones vecinas. De ellas podrás adquirir esclavos y esclavas. También podrás comprarlos entre los hijos de los extranjeros que viven con ustedes y de sus familias que están entre ustedes, es decir, de los que hayan nacido entre ustedes. Estos pueden ser propiedad de ustedes. Y el 46. Perdón. Y los dejarán en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad perpetua. A estos los podrán tener como esclavos, pero si se trata de uno de sus hermanos, los hijos de Israel, tú no los mandarás con tiranía, sino que lo tratarás como un hombre a su hermano. Bueno, fíjense, gracias Marisa y Noemí por leer los textos. Bueno, acá en la perspectiva antiliberacionista, como un texto del libro del Levítico, justifica la esclavitud no de los hijos de Israel, no pueden tener esclavo otro israelita, pero sí pueden tener esclavos de los países vecinos, digamos. Incluso aquellos de los países vecinos que hayan venido a vivir a Israel y si nace, puede ser esclavo también, digamos, ¿no? Y propiedad perpetua de tal manera que pueden pasar en una familia de padres a hijos. Realmente el texto es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Algunos en el norte hacen algunas chanzas con un texto duro, planteando si los yanquis y en Estados Unidos los esclavos tienen que ser todos mexicanos o pueden ser canadienses, ¿no? Un poco jugando con las dos fronteras que tienen y con la realidad del mundo hispano-latino que está presente en Estados Unidos. Pero bueno, es un texto que leído así, sin una perspectiva particular, sin estos métodos y acercamientos que buscamos tener presente, realmente, bueno, justificarían la falta de libertad y la justificación clara de un esclavo. Uno puede decir, bueno, son dos textos del Primer Testamento, de nuestro Antiguo Testamento. Sin embargo, también teníamos ahí dos textos más que eran del Nuevo Testamento. Busquen 1 Corintios 14, 34, 35. 1 Corintios 14, 34, 35. ¿Querés que lo lea? Dale, Noemí. Las mujeres deben callar en la asamblea, porque no se les permite hablar, sino que han de someterse, como manda la ley. Si quieren aprender algo,
pregúntenlo a sus maridos en casa. No está bien que una mujer hable en la asamblea. Bueno, patriarcado a la enésima potencia tenemos acá, digamos, ¿no? El planteo de estos dos versículos de la primera carta a los Corintios, que es de San Pablo, claramente limita en perspectiva religiosa, de participación espiritual, pastoral, diríamos nosotros hoy, a las mujeres en el contexto de las asambleas. Y el cuarto texto de la primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Esclavos, traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Con Ahí respecto está. al segundo tema, el tema de la esclavitud, la falta de libertad del esclavo, bueno, tenemos un texto de la tradición católica, de los textos de la primera de Pedro, donde le pide el autor a los esclavos que traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. El texto realmente es sumamente duro en este sentido. Entonces, mirando de manera rápida estos primeros cuatro textos, uno podría preguntarse, ¿la Biblia está en contra de las mujeres y a favor de la esclavitud? ¿Eh? Son textos problemáticos con los cuales buscamos justamente hacer el abordaje para una correcta interpretación. Sabemos que tenemos que utilizar los métodos y los acercamientos. El otro día vimos dentro de los métodos el método principal, que es el método histórico crítico, calificado por el Papa Benedicto XVI como método imprescindible. Y deberíamos aplicar los 6 pasos que vimos del método histórico crítico a cualquiera de estos 4 textos para buscar desentrañar qué hay. Pero no solamente tenemos los métodos, sino que en la reflexión de la fe y en la reflexión misma de la Iglesia, en el documento que les dije el otro día, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica, lo tengo en mano acá, habla también de acercamientos. Nos dice, hablamos de acercamiento cuando se trata de una búsqueda orientada según un punto de vista particular. Tenemos el derecho y la obligación de acceder a los textos de la Biblia, a algunos textos de la Biblia, desde un punto de vista particular. Y dentro de estos varios puntos de vista particulares que la Iglesia y la investigación científica está llevando adelante, acá, en función de la propuesta de José Luis, hoy tomamos estos dos, el feminista y el liberacionista. Hay más, después de ustedes vayan, vean en el documento y se van a encontrar con otros tipos de acercamientos, pero no quise ni siquiera ponerlos acá para no complicarnos, sino para responder a los que hoy queremos ver con claridad. Entonces, además del método histórico crítico y los otros métodos, tenemos acercamientos, en este caso, el acercamiento feminista y el acercamiento liberacionista. Vamos por parte, primero vemos el acercamiento feminista para la interpretación de los textos bíblicos. Estos elementos que planteo acá en la placa están tomados de la Pontificia Comisión Bíblica, este documento. Intentan hacer una síntesis. El tema es muy profundo, muy interesante. Hay bibliografía muy abundante con respecto a este tema. El primer elemento para tener presente es que el movimiento feminista surge en ámbitos seculares y no es una corriente homogénea. Tenemos varios feminismos, sacado esto del contexto puntual de la Biblia. Llevado a la interpretación bíblica, la Pontificia Comisión Bíblica va a decir que hay 3 corrientes principales. Hace como una síntesis, pero creo que es apropiado y se entiende. Un feminismo radical que rechaza la autoridad de la Biblia por verla absolutamente patriarcal y sin ninguna posibilidad de análisis, entonces directamente rechaza la realidad de la Biblia. Un segundo feminismo llamado neortodoxo, que descubre que la Biblia toma partido por las mujeres, y una tercera línea llamada feminismo crítico,
que busca analizar en los textos bíblicos el papel de la mujer en épocas del Primer Testamento y de las primitivas comunidades cristianas. El primero no guarda relación con lo bíblico porque el rechazo es absolutamente total, digamos, ¿no? El segundo y el tercero permiten aproximaciones interesantes para poder meterse en los textos de la Biblia. Pero perdón, ¿en qué se basa para poder rechazar la autoridad de la Biblia? En entender que todo el planteo es absolutamente patriarcal por una lectura Ah, de carácter más literal de los textos que vimos, por ejemplo, que no son los únicos. claro, Tenemos otros en el Primer Testamento, tenemos otros de Pablo y de otras partes de la Biblia donde está esta perspectiva. Y es claro. respetable, digamos, en ese sentido. Después la discutimos, yo incluso la puedo discutir científicamente, pero esa es la perspectiva que manejan algunos. Recordemos además que estos tres que plantea la Pontificia Comisión Bíblica es una simplificación de un tema que es mucho más amplio y en cada uno de estos tres estamentos hay autoras, sobre todo, y autores también, que plantean perspectivas distintas. Entonces, teniendo como eje el segundo y el tercero con los cuales podemos trabajar, nos dice la Pontificia Comisión Bíblica que la hermenéutica feminista suele trabajar con dos criterios de investigación. El primero es la sospecha. La historia es escrita por los vencedores, por eso hay que buscar otros indicios. Fíjense qué interesante esto, no solo para este tema, el feminismo, sino para otros temas también, digamos, ¿no? Hay varios temas bíblicos que cuando uno lo estudia de una perspectiva de histórico-crítica y después lo busca plasmar en algún tipo de acercamiento, descubre digamos, ¿no? O sea, bueno, como el resultado final es el de los vencedores. Y como a veces un mismo tema aparece tratado en los distintos corpus de la Biblia desde perspectiva distinta. Entonces, esto es interesante, el valor positivo de la sospecha para decir, bueno, acá son los que vencen, los que han terminado de plasmar algunos escritos bíblicos. Y segundo, el proceso de investigación de la perspectiva feminista tiene que ver con el estudio de las sociedades en los diversos tiempos bíblicos. La estratificación social y el lugar de la mujer. Sociedades judías, sociedades greco-romanas y luego la primitiva comunidad cristiana, donde de alguna manera plasman las dos. Plasman lo netamente judío y plasman lo greco-romano. Para acá entonces uno puede ayudarse de otros acercamientos que por ahí yo acá no lo cité, pero que son interesantes como la sociología, la antropología cultural, van como aportando elementos al acercamiento feminista para estudiar determinados textos particulares. Esto es Está una bien. placa muy sintética que busca fundamentar lo que ahora vamos a intentar ver un poquitito, como hacemos siempre, en algunos textos bíblicos específicos, que es lo que más nos interesa. En este cuadro tienen 6 ejemplos que vamos a ver ahora. Y para el primero nos vamos a ir al libro del Éxodo. Busquen el Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 17. Y ahí cerquita nomás, Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Dice así, además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas. Una de ellas se llamaba Sifrá y la otra Puá, y les ordenó, cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es un varón, mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir. Ah, la flauta. Bien, 15 al 17. Éxodo 2, del 1 al 10. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba.
Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que te críe al niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo, del agua lo he sacado. Bueno, gracias María Cecilia primero y Norma ahora por la lectura de los dos textos. Fíjense ahora en la placa que tenemos, que son esos dos mismos textos, los tenemos acá en la placa. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Nosotros conocemos desde nuestra tierna infancia, los que venimos de un ámbito más o menos católico y hemos tenido la catequesis, la realidad concreta de la figura de Moisés, la centralidad de Moisés y que Moisés es rescatado. Pero nunca, al menos a mí catequísticamente, ni en primera comunión, ni en confirmación en la adolescencia, me marcaron cómo Dios se sirve de un grupo importante de mujeres, ¿para qué? Para rescatar a Moisés. Ah, mira, Y queda acá absolutamente clarito. Fíjense que lo marqué. Las parteras, sí, incluso se nos da el nombre, Sifrá y Puá, ¿eh? sí. Que dejaban con vida a los varones, en el texto de 1:15-17. En el texto de la primera parte del capítulo 2, la mujer que concibe al hijo, la hermana del Al niño, niño, la la hija del hija de faraón, Faraón, las las doncellas, la doncellas. esclava, vuelve la hermana del niño, la hija del faraón, la jovencita, que la madre del niño otra vez, la hija del faraón y la hija del faraón que termina educándolo. Fíjese entonces cómo el acercamiento feminista, la lectura feminista, nos permite rescatar algo que siempre estuvo en el texto, pero que muchas veces no lo habíamos rescatado. Yo, por ejemplo, esto, hasta que no hice un trabajo de lectura feminista, yo no lo descubrí. No sé si ustedes lo tenían claro, por ahí alguna lo tenía claro. No, no, no. El resto, Sí, lo había visto del acercamiento feminista. feminista. Muy bien. Yo también ¿Los en lo de la... demás? Sí, sí, ¿Los sí, demás? No, no, yo no. No. muy bien. No, no. Bueno, un No, acercamiento no. feminista lee ¿eh? en profundo y descubre esto, que por ahí una lectura catequística habitual, una lectura de un método histórico crítico básico, no lo lee en esta perspectiva. Acá tenemos un ejemplo claro y hay trabajos muy interesantes de mujeres, de teólogas, de exégetas, mujeres que realmente profundizan y le dan un toque de hasta de sensibilidad femenina a lo que implica todo este concierto de mujeres que están justamente detrás de que Moisés pueda ser después el liberador del pueblo, como vamos a ver justamente en el acercamiento liberacionista. Sí. Compartimos ahí textos ya más conocidos, ¿no? Acá tenemos la realidad de las pecadoras perdonadas, dos distintas, la de Juan 8, que no sabemos, el texto nunca dice que sea María Magdalena, alguna tradición suelta por ahí lo plantea, pero es posterior, es la pecadora perdonada de Juan 8, 1, 11, donde claramente en el centro está la mujer, con la crítica de esta clase de mujeres que los escribas y fariseos plantean con respecto a que ha sido sorprendida en adulterio, y un Jesús que no la condena. La otra pecadora perdonada que tenemos, que tampoco se dice que sea María Magdalena, en el final del capítulo 7 de Juan, donde una mujer pecadora que vivía en la ciudad, la expresión es elíptica,
lo más probable es que sea una prostituta, pero no se dice formalmente, y la mujer entra en escena en un lugar de varones, donde está Jesús en la casa de Simón el fariseo, y la mujer entra, lo toca a Jesús, algo que sería totalmente indecoroso en ese sentido, digamos, llora en los pies y lo seca con los cabellos sueltos, signo de vida disoluta, lo cual produce un escándalo interno en Simón, que cree que Jesús realmente no es un profeta, creo que se arrepiente de haberlo invitado a comer, y Jesús hace la parábola justamente de los dos deudores y marca claramente la actitud de la mujer, digamos, ¿no? Entonces, en estas dos pecadoras perdonadas, Juan 8 y Lucas 7, vemos claramente una perspectiva sumamente interesante para analizar y profundizar desde un acercamiento feminista. Dos textos donde aparece la realidad del discipulado femenino. A ver si quieren buscarlos. Lucas 8, 1, 3. Lucas 8, 1, 3. Es un relato sumario y lo pueden leer desde la Biblia o alguno lo puede leer desde la placa si quieren. ¿Lo leo? ¿Sí? 8. A continuación, fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, Susana y otras muchas que los atendían con sus bienes. Bueno, fíjense en este discipulado itinerante que tenían la mayoría de los rabíes en la época de Jesús. Jesús también va recorriendo los pueblos, predicando, anunciando. Van los 12 y algunas mujeres. Y nos dan nombres puntuales. María, llamada Magdalena, casi, era que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras. Y el otro texto discipular aparece también en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 39. Mientras iba caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esta es la actitud discipular. Sentada a los pies del Señor, escucha su palabra, ¿no? Entonces, Jesús es en esto originalmente revolucionario porque, hasta donde tenemos datos del judaísmo contemporáneo a Jesús, el discipulado estaba reservado solamente a varones. Había rabíes más abiertos, menos abiertos, pero no tenemos ningún dato parabíblico que nos hable de discipulado femenino en el contexto judío. Y esto Jesús lo hace, y estos dos textos y otros más dan testimonio de esta realidad. Siguiendo en la tradición lucana, que por ahí es la que más desarrolla el lugar de la mujer, uno podría decir para la lectura feminista, la doble obra Lucanas, el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, y el libro de los Hechos, son dos textos particulares como para hacer pie y trabajar distintos textos con profundidad y la totalidad del mensaje en esta sensibilidad particular que Lucas transmite con respecto a los paganos, los pobres, los alejados y también la realidad concreta de las mujeres. Este texto que tenemos acá, capítulo 13, 10 al 17, no lo vamos a leer ahora porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, es la mujer que está poseída por un espíritu y que desde hacía 18 años la tiene completamente encorvada. Bueno, es un texto propio de Lucas, no está en Mateo, no está en Marcos, tampoco está en Juan, y pensemos en la simbología fuerte de estar encorvada, de no poder erguirse para poder caminar y avanzar con dignidad, ¿no? Y esto de que Jesús claramente la sane y el contexto, bueno, que se realiza
en conflicto con el jefe de la sinagoga porque es un día sábado, después leen el texto tranquilo para dejarse estimular por esto interesante de una lectura, un acercamiento feminista. El último texto que vemos así, de los que teníamos al comienzo, un poco para reivindicar a Pablo, con el texto de que no deja hablar a las mujeres en la asamblea, que se habría que trabajarlo también cuando hagamos algo paulino, lo vamos a trabajar, es el final de la carta a los romanos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque aparecen infinidad de nombres femeninos que trabajan en la tarea paulina. Capítulo 16. Capítulo 16. Primero vemos del 1 al 7. Fíjense Les, en re- estos 7 versículos cómo aparece. Alguien que lea. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que reciban en el Señor como corresponde a los santos, ayudándola en todo lo que necesite de ustedes. Ella ha protegido a muchos hermanos y también a mí. Saluden a Prisca y Aquila, más colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Ahí seguimos todavía. No se olviden de saludar a mi amigo Espéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Bueno, Sal- primer parte entonces, fíjense del 1 al 7. Lo primero, encomendar a la hermana Febe y le da el título de diaconisa. Diaconisa. Acá hay toda una gran discusión, digamos, ¿no? Con respecto al diaconado femenino en la iglesia a lo largo de todo el tiempo y también en la actualidad. No lo vamos a resolver ahora, pero el título de diaconisa da para investigar en clave histórico-crítica de qué se está hablando, qué ministerio realizaba, es el diaconado tal cual lo entendemos hoy, montón de preguntas, pero recibe el título de diaconisa. En el versículo 3, saluden a Priscila o a Prisca, mis colaboradores en Cristo Jesús. Significa que estaban trabajando en la evangelización codo a codo con Pablo. Después hacen referencia en el versículo 5, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Se reunían en casa de mujeres también. Versículo 6, saluden a María que tanto ha trabajado por ustedes. Otro verbo distinto que colaborador, pero que hace referencia justamente al trabajo evangelizador. En el versículo 7, saludo a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Fíjense, a Junia se le da el título de apóstol. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si lo cierra. Junia recibe el título de apóstol. Esto realmente es inconcebible, hasta tal punto que algunos investigadores excesivamente conservadores querían justificar que el nombre de Junia era un nombre masculino, y en realidad no hay ningún testimonio en el griego clásico ni en el griego antiguo de que fuera un nombre de carácter femenino, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Recibe el título de apóstol. Esto realmente es increíble y antes que el mismo Pablo. Y versículos Eh, 12 y 13, ¿quién quiere leer? Saluden a Trifena y Trifosa, que tanto se esfuerzan por el Señor, a la querida Persis, que también ha trabajado mucho por el Señor. Saluden a Rufo, el elegido del Señor, y a su madre, que lo es también mía, a Asíncrito, a Flegonte, a Listo, Hermes. listo, listo. Listo. Bueno, fíjense, el saludo de estas dos hermanas, Trifena y Trifosa, digamos, ¿no? Título para una novela, si quieren, que Sí. se esfuerzan en el Señor. Persis, otra vez el tema del trabajo en el Señor, y con el cariño que Pablo saluda a la mamá de Rufo, diciendo que es también
la suya. Y por último, en el versículo 15, saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, así también como a Limpia y a todos los santos que viven con ellos. Fíjense entonces cómo Pablo, esto hay que profundizarlo más y tendríamos que ver todos los textos y la totalidad, lo vamos a ver en contexto paulino, claramente da lugar importantísimo a la mujer en la carta de madurez, que es la carta a los romanos, en este último capítulo. Pero lo más importante para Pablo y para una síntesis de una lectura feminista en clave de paridad, diríamos nosotros en terminología, es este versículo que no deberíamos olvidar nunca. Gálatas 3:28. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Este es el principio teológico, incluso para el tema de la esclavitud, como vamos a ver después, para claramente marcar todo esto que acabamos de ver en esta coronilla, de alguna manera, de textos que vimos que nos ayudan a una interpretación, a una perspectiva de carácter feminista. Vamos a la perspectiva liberacionista, acercamiento liberacionista. Estas lecturas han favorecido la reapropiación de la palabra de Dios por parte del pueblo al leer los textos bíblicos en un contexto de solidaridad, justicia y liberación, que se descubren aspectos que pasarían inadvertidos de otra manera. Esto lo plantea la Pontificia Comisión Bíblica, ¿no? A la vez, la Pontificia Comisión Bíblica señala como algunas corrientes, así como veíamos un feminismo radical que no permite un trabajo con la escritura porque la rechaza a priori, acá por ahí habría alguna línea liberacionista que, inspirada por doctrinas materialistas, negarían ¿qué cosa? La realidad del fin de los tiempos, que Cristo viene a rescatarnos al final de los tiempos. Esa perspectiva de carácter materialista no tendría la posibilidad de un trabajo fructífero en los textos bíblicos. Pero, sin embargo, hay un montón de trabajos que van en esta línea. De los documentos más antiguos, sumamente interesante, el documento del Papa San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, donde claramente marca claramente cómo la evangelización abarca claramente lo religioso y también lo político, y lo político en favor justamente de los más pobres y los más necesitados. Pero teniendo presente que esta perspectiva del discurso político que tiene que tener la Biblia y la Iglesia en su doctrina social, no es en los principios una política perspectiva partidaria, sino que es política con mayúscula en cuanto al arte de buscar claramente los mejores medios para poder zanjar todas las situaciones de injusticia que se generan. Entonces, nosotros vimos algunos textos de la esclavitud, vamos a ver algunos textos particulares donde la perspectiva de liberación aparece clara. Volvemos al Éxodo en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 4 al 10 y 16 a 17. Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 10, 16 al 17. ¿Lo leo? Dale. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate la sandalia de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos.
y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Saltamos ahí del el 16 y el 17. Dale, Noemí. Vete, reúne a las autoridades de Israel y diles, el Señor Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me ha dicho, los tengo presentes y veo cómo los tratan los egipcios. He decidido sacarlos de la opresión egipcia y hacerlos subir al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Bueno, fíjense cómo la vocación de Moisés en diálogo con Dios es para que Dios pueda cumplir su promesa de liberar claramente al pueblo. Y acá tenemos como uno de los íconos principales de un acercamiento, una lectura liberacionista a los textos de la Biblia. Toda la primera parte del libro del Éxodo, acá hicimos un touch pequeñito y marco acá en negrita para que quede claro un poco esto lo que Dios dice, Dios mismo dice, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios. En el 9, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Y después, en el 16 y el 17, como claramente marca esta actitud de querer liberarlos. Entonces, acá tenemos claramente el núcleo de lo que podría ser la reflexión claramente del acercamiento liberacionista que vamos leyendo en muchos otros textos. Perfecto. Una vez más, es Lucas, así como en la lectura feminista, Lucas nos aportaba elementos interesantes. Mirando nuestro Nuevo Testamento, en Lucas vamos a encontrar elementos interesantes para una lectura liberacionista. Acá tenemos el Magnificat, que es un texto que expresa el genio de María, digamos, en la pluma de Lucas, digamos, donde tenemos un texto que no hay dudas que es una clara oración, que es alta espiritualidad, que es una oración de alabanza al mismo Dios y que tiene un contenido político, de alta política, muy, muy fuerte, sobre todo en esta perspectiva liberacionista a partir del versículo 51. Después leen el texto completo. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. En un contexto de alta espiritualidad, el compromiso con la historia del Dios que cumple su palabra a la luz de los profetas y a la luz de la misma realidad del pueblo liberado de Egipto en la primera alianza, acá María lo plantea de manera clarita en la pluma de Lucas. En Igual, esta... ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, en la misma pluma de Lucas, ya algo vimos en el método histórico crítico en el encuentro pasado, cuando comparábamos las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Volvemos a la misma temática y vemos cómo acá claramente los pobres no son los que tienen almas de pobres o los pobres de espíritu, sino los pobres. Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y
los ayes, que son propios de las bienaventuranzas lucanas, son los cantos fúnebres que marcan claramente, ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo, ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. ¿Eh? Claramente elementos que aportan para un desarrollo de un acercamiento liberacionista. Otro texto lucano muy interesante, la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro, ¿eh? Capítulo 16. Este es interesante, ¿no? Incluso vieron que hay tradiciones por ahí que le dan nombre al rico, el rico Epulón y el pobre Lázaro. En realidad, Lucas lo que hace es justamente no darle nombre. Entonces, nunca digan al rico Epulón si rinden un examen conmigo porque les pongo un cero así de grande, porque eso es un elemento posterior, porque lo que Lucas quiere hacer es marcar lo contrario. Los ricos eran los que se les conocía el nombre. Al pobre habitualmente no le conocemos el nombre, el empobrecido, el que está en la calle, el que está marginado. Entonces, la parábola plantea un hombre rico innominado y un pobre que se llama Lázaro. Y vemos, bueno, la actitud de insensibilidad del pobre del rico, y acá interesante porque esto tiene consecuencias escatológicas para la vida eterna. Un texto también de alto voltaje político, pero que es profundamente teológico y espiritual, porque lo que se hace o no se hace con el pobre tiene en definitiva consecuencias para la vida eterna, que no es más que una parte de la misma vida que iniciamos acá. Después de ustedes, bueno, releen el texto porque no estamos con tiempo para seguir profundizando en esta línea. Entonces, para concluir, el encuentro sería pasado y este de manera particular, no tengamos miedo de utilizar acercamientos para interpretar los textos bíblicos. Los puntos de vista diversos, las perspectivas, los acercamientos ayudan a una comprensión más profunda de la escritura en la medida que siempre usemos en combinación con otros acercamientos y con los mismos métodos. La clave es no absolutizar ninguno y usar más de uno o varios para, según las características propias de cada texto que queremos analizar. Perfecto. Esto lo hacen, bueno, los que investigan y se dedican toda la vida por ahí a un solo acercamiento, así que nosotros simplemente acá lo que hacemos es mostrar a modo de ejemplo un pequeño touch y bueno, y que nos estimule para seguir buscando. ¿Alguna pregunta, comentario, reacción rápida? Estamos pasados unos minutitos, pero puedo, si te parece, José Luis. Sí, lo que pasa es que nos entusiasmó tanto que, Sí, que nos quedó, obviamente queda corto, ¿no? Pero la verdad es que una aproximación de todos los métodos y los acercamientos que fue maravilloso escucharte y maravilloso también poder recibir esto, ¿no? La verdad nos abrió mucho la manera de encontrarnos con los textos bíblicos. Pero sí, si alguien quiere agregar algo, preguntar y compartir, nada me, ahí. no, me gustó la última casi frase cuando dice, no tengamos miedo de usar uno o dos métodos y Ah, buscar, comparar, porque uno siempre tiene miedo de, no sé, de interpretar mal o de meter, de equivocarse. Eso me pareció muy bueno. Hay que animarse, arriesgarse, todos metemos la pata, así que no hay que hacerse mucho problema con eso, digamos, y en la medida que uno se va formando y va tomando elementos y va consultando por ahí a alguien que pudo profundizar un poquito más en la propia comunidad, sea laico, monja, religiosa, cura, siempre nos ayuda y siempre están en contacto con ámbitos como la escuela de Sion, nos va a ayudar. eh, el obispo Gabriel nombró el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia Inglesa, que recomendamos leer. Yo, en todo caso, cuando le mande ahora el resultado de la clase esta, les voy a poner un enlace al documento, que es muy bueno. Y entre las cosas que dice es que justamente ante los riesgos
posibles y los miedos de la interpretación. Dice, nunca uno debe detenerse y quedarse con el rico y con el miedo, sino buscar el modo de llegar porque es bueno seguir andando y seguir metiéndose para poder encontrar lo que dice el texto, ¿no? Más allá de todos los miedos que uno pueda tener, ¿no? Que no quedarse, ¿no? Algo así dice Gabriel, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Muy bien. Bueno, gente, Bueno, un gracias. gusto. Ha sido muy, muy claro, muy claro. Gracias, Gabriel, gracias a Muchísimas todos. Gustazo. gracias, Vamos a excelente. enviar ahora el video Gracias. junto con el PowerPoint de Gabriel y junto también con el enlace al documento de interpretación bíblica que creo que es fundamental que todos lo puedan leer. Bueno, gracias, Gabriel, de nuevo. Gracias. Nos ayudó un montón. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias. Muy clarito. Nos vemos. Segundo. Gracias. Gracias.